Bueno, continuamos con el temario, estamos por el bloque 3 y en este caso vamos ya con el tema 3, la célula y la genética. En este tema que vamos a ver, pues vamos a estudiar las células, tanto las procariotas como las eucariotas, y en qué consiste la mitosis o conceptos básicos de la genética como los cromosomas o los genes. Y vamos con el primer apartado, la célula. Las moléculas que forman los seres vivos reciben el nombre de biomoléculas y estas se van a organizar en unidades elementales que son las células. En los años 1838-39 se establece la teoría celular de los seres vivos, según la cual el cuerpo de todos los organismos está constituido por células, siendo esta la unidad estructural de los seres vivos. También establece que cada célula procede de una anterior por división. Además, en esa división se va a transmitir la información genética necesaria para que la nueva célula viva pueda reproducirse. Y por último, se establece que la actividad de un organismo pluricelular es el resultado de las actividades, de las interacciones de cada una de ellas entre sí, entre las células. Estas teorías se sustentan en los hechos que vemos aquí, en la existencia de seres formados por una sola célula, es decir, los seres unicelulares, que todos los seres pluricelulares tienen origen en una sola célula por división y dan lugar a organismos pluricelulares, y por último, que las células que forman estos organismos pluricelulares también se pueden aislar, se pueden sacar y cultivar en medios específicos individualmente. Al final de este primer apartado, para saber más, hay un vídeo, ¿vale?, que está en inglés subtitulado en castellano, pero que está bastante interesante, ¿vale? Dentro de lo espeso del tema es entretenidillo, es ameno. Le podéis echar un vistazo y explica muy bien también lo que hemos visto aquí. Vamos con el primer apartado, 1.1. Célula procariota y célula eucariota. Todas las células, van a presentar una serie de características comunes. Van a tener membrana plasmática, que es la membrana que separa la célula del medio. Van a tener material genético. Todas las células contienen información genética que consiste en un material hereditario que se transmite de las células madre a las hijas. Y orgánulos celulares, que son estructuras con funciones específicas, ¿vale? Diferentes. Hay distintos orgánulos celulares. Según el grado de complejidad de las células, están las procariotas, que son más simples, y las eucariotas, que son las células un poco más complejas. Y empecemos por las células procariotas. Células procariotas que no contienen núcleo que proteja el material genético, ¿vale? Lo que tiene es un nucleoide, donde el ADN está ahí circulante. Y bueno, tiene las siguientes partes: una cápsula externa, después va a tener una pared celular que la forma y protege a la célula, una membrana plasmática que controla el paso de la sustancia desde el exterior y que tiene varias funciones, entre ellas fijar el ADN, realizar la respiración celular produciendo energía o también controlar la división de las células. Citoplasma, formado principalmente por agua y sustancias disueltas, y en él se realizan la mayoría de las reacciones químicas que le permiten sobrevivir a la célula. Ribosomas construyen las proteínas. Plasmidos son secuencias de ADN circular que le permite a la célula intercambiar material genético con otras células. Y también va a tener flagelo, un flagelo que es lo que le va a permitir moverse, y pili, que no es otra cosa que esas púas que vemos ahí que le permiten introducir ADN del exterior. Las células eucariotas, que sería la de la derecha de la imagen, van a presentar las siguientes diferencias con la procariota, ¿vale? Las células procariotas son mucho más pequeñas y más simples que las eucariotas. Y las células procariotas, por ejemplo, no presentan membrana nuclear. Sin embargo, las eucariotas sí. Las células procariotas no presentan orgánulos, a excepción de los ribosomas, por lo que las reacciones metabólicas ocurren directamente en el citoplasma.
¿vale? Ahí circulantes. Las células eucariotas realizan los distintos procesos metabólicos en orgánulos específicos y especializados. Por ejemplo, la respiración celular en la mitocondria y la fotosíntesis en los cloroplastos. Vamos con el apartado 1.2, célula animal y célula vegetal. Vamos a empezar con la célula animal, que va a presentar una morfología muy variada y que, al igual que con las procariotas, puede presentar estructuras móviles tales como cilios o flagelos. En su citoplasma aparecen orgánulos membranosos como mitocondria, retículo endoplasmático, lisosoma y vacuolas. Entre los orgánulos no membranosos están los ribosomas y el centrosoma o centriolos, que son órganos que actúan en la dirección celular. Y vamos con la célula vegetal, que presenta una envuelta rígida alrededor de la membrana plasmática formada por celulosa, es la pared celular. Esta pared determina la forma de la célula vegetal. Y bueno, los orgánulos son los mismos que los que hay en la célula animal, a excepción del centrosoma. Y como orgánulo exclusivo de las células vegetales están los cloroplastos, que son los responsables de hacer la fotosíntesis. Y como diferencias entre la célula animal y la vegetal, podemos decir que la célula animal no posee pared celular de celulosa, mientras que la célula vegetal posee pared celular de celulosa. Que la célula animal no presenta cloroplastos, mientras que la vegetal sí. Que la célula animal tiene vacuolas pequeñas y muy numerosas, mientras que la vegetal tiene las vacuolas grandes pero escasas. Y que la célula animal tiene centrosoma y la vegetal no. Vamos con el apartado 2, el ciclo celular. Ciclo celular, que no es otra cosa que una secuencia ordenada de fenómenos que ocurren en la vida de una célula. Desde que se origina a partir de una célula anterior o preexistente, que venía ya de antes, que ha generado esa célula nueva, hasta que esta célula se divide para dar lugar a nuevas células. Este ciclo celular se puede distinguir en dos periodos. Primer periodo, que sería interfase, que ocupa casi el 90% del ciclo celular y que transcurre entre dos mitosis, comprendiendo los siguientes procesos: aumento del tamaño hasta alcanzar su estado adulto y se sintetizan moléculas orgánicas y producen energía, y hacer una réplica del ADN para que cada célula hija reciba el mismo ADN que la célula madre. Y por último, en la interfase se va a hacer una producción de nuevos orgánulos a los que se le va a dar ese ADN. Fase M consta de dos etapas: la fase de mitosis o división del núcleo y la de citocinesis o división del citoplasma. Esta etapa es muy cortita y dura más o menos el 10% del ciclo celular. La otra era el 90 hasta el 10. Bueno, y por último, este apartado indicar que los órganos unicelulares, la reproducción coincide con la formación de un nuevo individuo. Claro, como son unicelulares, cada vez que se reproducen generan un nuevo individuo unicelular. Mientras que en los pluricelulares, las nuevas células lo que se utilizan es para crecimiento o para sustituir a células que estaban muertas. En los organismos pluricelulares, todas las células del organismo se forman por división del núcleo por mitosis. En el apartado siguiente hablaremos de la mitosis, excepto los gametos, que lo hacen por meiosis. Y vamos con el apartado 2.1, la mitosis. La mitosis consiste en la división del núcleo y el reparto de los cromosomas en cantidades iguales entre las dos células hijas que va a tener. Es un proceso continuo, relativamente rápido y que tiene varias fases. La primera fase es la profase, esta que tenemos aquí. Los filamentos de cromatina se condensan formando los cromosomas. La membrana nuclear desaparece dispersándose en el citoplasma
Y bueno, ahora hay que diferenciar entre célula animal y vegetal. En la animal, cada centriolo se dirige a un polo de la célula y se forman entre ellos un haz de fibra llamado huso acromático, y los cromosomas se unen a esa fibra por los centrómeros. Mientras que en las células vegetales no hay centriolos y el huso consta solo de filamentos. La siguiente fase sería la metafase, y ya aquí los cromosomas ya están totalmente formados y se disponen en el centro de la célula y se van a unir a sus fibras por los centrómeros. Ahí vemos cómo cambia de estar separados a estar unidos, formando la placa ecuatorial del huso cromático. Y pasaríamos a la anafase. Las fibras del huso cromático se acortan y los cromosomas se separan en cromátidas que van cada una a los polos de la célula. Y por último, la metafase, donde van a desaparecer las fibras del huso acromático y comienzan a formarse la membrana nuclear, mientras que los cromosomas vuelven a formar la cromatina. Mientras, en paralelo, se produce un proceso llamado citocínesis, que divide el citoplasma en dos partes, cada una de ellas conteniendo los dos nuevos núcleos. Y bueno, hablar de mitosis no es hablar de reproducción en sí misma, pero casi. Es un proceso fundamental de división nuclear y que sirve para repartir el ADN, las cadenas de ADN, de forma que todas las células hijas que vayan generándose a posteriori, a partir de esa célula que está originando la mitosis, todas las células que se originen tengan la misma información genética que esta primera célula, o dicho de otra forma, que las células hijas tengan la información genética que su célula madre. Vamos con el apartado 3, la transmisión de la vida, la genética. Cuando se genera un nuevo individuo, una nueva vida, puede presentar caracteres o combinación de caracteres nuevos que antes no existían. ¿A qué se debe? Pues a que poseen sus células una información nueva para desarrollar esos caracteres, es decir, lo que llamamos información genética. Vamos con el 3.1, ADN, cromosomas y genes. Un individuo pertenece a una especie determinada porque presenta unos rasgos que son comunes a los de esa especie. Nos referimos a rasgos de su aspecto, de su comportamiento o también rasgos fisiológicos en su fisiología. Cada uno de estos rasgos propios de la especie se le va a denominar caracteres y se heredan de los padres. Cada carácter se desarrolla según la información concreta y específica que hay para él. Y esta información se encuentra en el ADN nuclear, el ADN del núcleo. Y en una cadena de ADN suele haber información para más de un carácter. Cada fragmento del ADN, con información completa para un carácter determinado, se denomina gen. Por lo cual, un cromosoma es un conjunto de genes. Genes que a su vez están formados por ADN. Entonces, el ADN va formándose, empaquetándose, digamos, en genes y los genes en cromosomas. Por otra parte, tenemos que definir qué es un alelo, ¿vale? Alelos son las formas alternativas que presenta un gen. La mayoría de los mamíferos, entre los que estamos los seres humanos, poseen dos alelos de cada gen. Uno que viene del padre, alelo A, y otro que procede de la madre, ¿vale? Otro que procede de la madre, en este caso A minúscula. Cada par se ubica en el mismo lugar del cromosoma y los cromosomas que portan los mismos caracteres se les va a llamar homólogos. Y ahora tenemos que estos cromosomas homólogos que portan información sobre el mismo carácter van a venir uno del padre y otro de la madre. Y aquí es donde tenemos que ver si hay un dominio de uno sobre el otro o si los dos son dominantes o recesivos. A ver, el dominio de uno de los alelos sobre el otro va a influir en la transmisión que se dé del gen a la descendencia, ¿vale? Que puede ser idéntica a la de los padres o variar. O puede ser igual a la de uno de los padres.
Hay alelos dominantes que se van a llamar A mayúscula, dominante A mayúscula, y los hay recesivos A minúscula. ¿Qué ocurre? Que luego estos se van a combinar entre sí. Puede ser que en un carácter el padre sea A mayúscula, es decir, dominante, y la madre también A mayúscula, o que los dos sean recesivos, A minúscula los dos, o que uno sea dominante y otro recesivo. Esas son las combinaciones. Los que tienen el mismo tipo de alelo con respecto a ese carácter se le va a denominar homocigóticos, es decir, los dos A mayúscula o los dos A minúscula frente a ese carácter. Mientras que si poseen diferentes, uno A mayúscula y otro A minúscula frente a ese carácter, se le va a llamar heterocigóticos. Y antes hablábamos de los homocigóticos, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que en función de eso se le va a transmitir al hijo, a la descendencia, el carácter relacionado con la madre, con el padre, o puede que tengan el mismo, ¿vale? Si los dos son A mayúscula, pues se le transmitirá el de los dos. Si los dos A minúscula, pues ese mismo que los dos comparten. Sin embargo, si hay uno A mayúscula y otro A minúscula, pues el que sea A mayúscula, es decir, dominante, es el que se va a transmitir frente al recesivo que no se transmitirá. Aquí viene un ejemplo, ¿vale?, sobre la piel de un guisante, que la verdad que es bastante aclaratorio, y habla de que el alelo A dice que la piel del guisante es lisa, el A mayúscula, y el A minúscula viene con la piel arrugada, por lo tanto acabará saliendo el guisante con la piel lisa. Es un ejemplo. Bueno, y por último en este apartado vamos a hablar del genotipo y el fenotipo. Todo individuo, como hemos venido diciendo en este apartado, lleva dos genes para cada carácter, uno del padre y el otro de la madre. El conjunto de todos los genes de un individuo constituye el genotipo. Pero ¿qué ocurre? Que no todos los genes se manifiestan. Y los que se manifiestan se les va a denominar fenotipo, van a constituir el fenotipo. Y es que en la manifestación de los genes influyen aspectos como el medio ambiente que rodea a los genes. Apartado 3.2. Genética humana. El genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, es decir, la información genética que posee un organismo o una especie en particular. En la especie humana, el genoma está compuesto por 46 cromosomas, de los que 44 son iguales para ambos sexos y se agrupan en 22 parejas de autosomas. Aquí vemos las parejas. 46 cromosomas. La otra pareja son los cromosomas sexuales, que pueden ser XX para la mujer y XY para el hombre. En cuanto a la herencia del sexo, debemos conocer que cuando se forman los gametos, los dos cromosomas sexuales se van a separar, de forma que solo irá un cromosoma sexual a cada gameto. Y en el caso de los espermatozoides, la mitad, el 50%, tendrá el cromosoma X y la otra mitad el cromosoma Y, mientras que todos los óvulos van a tener un cromosoma X, van a ser cromosomas X. Digamos que el sexo va a depender un poco del espermatozoide que llegue del hombre. Así, al producirse la fecundación, si el espermatozoide que lleva el cromosoma X es el que se une al óvulo, pues dará origen a una mujer. Sin embargo, si el que llega es el que lleva el cromosoma Y, será un hombre. El sexo del nuevo individuo va a estar determinado, como decimos, por el padre. Y existe la misma posibilidad de que sea hombre y de que sea mujer. Va a depender del espermatozoide que llegue. Y debemos hablar de una herencia ligada al sexo. Y es que el cromosoma X es portador de una serie de genes responsables de otros caracteres, además de los que determinan el sexo. La herencia de estos caracteres decimos que está ligada al sexo. Dos ejemplos conocidos son, por ejemplo, el daltonismo, que es una alteración para discriminar los colores, y la hemofilia, enfermedad que impide la buena coagulación de la sangre. Aquí debajo tenemos unos cuadros donde nos habla de la diferencia entre un hombre y una mujer para estas enfermedades. Y se van a presentar esas enfermedades de forma diferente en el hombre o en la mujer, incluso no presentándose, en el caso de la mujer,
alguna de ellas como la hemofilia, por el mero hecho de ser mujer, de tener los cromosomas XX, ¿vale? La herencia de los grupos sanguíneos. Se va a denominar herencia polialélica al caso en el que un carácter, que está determinado por un solo gen, pero que tiene más de 2 alelos con diferente comportamiento, como sucede en la herencia de los grupos sanguíneos humanos. Se distinguen 4 grupos sanguíneos: el grupo A, el grupo B, el AB y el 0. Este sistema de clasificación se basa en la presencia en la membrana de los glóbulos rojos de unas proteínas que funcionan como antígenos, es decir, que son reconocidas y rechazadas por el sistema inmune de una persona en cuyo glóbulo rojo está ausente, no está, y que hace que produce unos anticuerpos específicos para neutralizarlo. Así, el grupo A presenta antígenos de tipo A en la superficie de los glóbulos rojos y anticuerpos contra los antígenos B en el plasma. Mientras que el grupo B, sus glóbulos rojos son antígenos de tipo B en la superficie y anticuerpos contra los antígenos A en el plasma. Las personas de los grupos A y B pueden recibir solo de sus grupos o del grupo O y pueden donarla a los de su grupo y al grupo también AB. El grupo O no tiene dichos antígenos A o B en la superficie de sus glóbulos rojos, pero tiene los anticuerpos contra ambos tipos. Las del grupo O pueden donar sangre a todos los grupos, pero solo pueden recibirla de los de su mismo grupo. Y el grupo AB tiene ambos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos y no fabrican anticuerpo alguno contra el antígeno A o B. En el caso de los del grupo AB, solo pueden donar sangre a los pertenecientes a su mismo grupo, pero pueden recibirla de cualquier grupo aparte del suyo propio. Además, existe otro antígeno en los glóbulos rojos que se llama factor RH y que presenta un carácter con herencia dominante con solo 2 alelos posibles, de modo que quienes pertenecen al grupo RH negativo solo pueden recibir sangre de ese mismo tipo, mientras que los que pertenecen al RH positivo pueden recibir sangre tanto de su grupo RH positivo como del grupo RH negativo. Al final de este apartado tenéis un vídeo sobre la genética y los grupos sanguíneos que dura unos 10 minutos y está también muy interesante echarle un vistazo. Y vamos con el apartado 3.3, mutaciones. Concepto de mutación. Una mutación es un cambio en la información contenida en el ADN de las células. Para que este cambio de información se pueda heredar, tiene que ocurrir en las células sexuales. Y las mutaciones se producen normalmente al azar, pero también pueden ser estimuladas mediante agentes mutagénicos como las radiaciones o sustancias químicas. ¿Qué tipo de mutaciones tenemos? Tenemos mutaciones génicas, que son producidas por el cambio en la estructura del ADN, mutación cromosómica, se produce un cambio en la estructura del cromosoma, y mutación genómica, donde la alteración es en el número de cromosomas. ¿Y qué consecuencias tienen las mutaciones? Pues algunas de las consecuencias de las mutaciones que aparecen en los nuevos individuos son la aparición de nuevos alelos, es decir, nuevos caracteres que darán orígenes a distintos fenotipos, fenotipos que pueden conllevar más posibilidades de sobrevivir y de dejar descendencia, y también cambios graduales en la estructura genética de la población. Digamos que es una base de la evolución. Si todos los individuos de una especie fueran genéticamente iguales, no habría evolución. Pues esto sería un cambio, una evolución. Y vamos con el último apartado, ingeniería genética. Técnica que se basa en la manipulación de genes para controlar y transferir el ADN de un organismo a otro. Con la ingeniería genética se consigue modificar las características genéticas de un organismo.
Manipulación genética y clones de genes. La clonación de genes es una técnica que consiste en seleccionar un gen de un organismo e introducirlo en una célula. Una célula sencilla, normalmente vamos a hacerlo en una bacteria, haciendo que esta célula se divida muchas veces. La fase resumida del proceso sería obtención del fragmento de ADN que contiene el gen que se quiere clonar, inserción de dicho gen en otra molécula de ADN que sirva de transportador, lo que vamos a llamar vector, y que generalmente va a ser ADN de un virus o bacteria. Y introducción, vector de clonación con el gen que interesa en una célula de otro organismo, lo que es una célula hospedadora. Y la célula hospedadora suele ser una célula bacteriana, también por su sencillez y por la rápida multiplicación. Y por último hablamos de esa multiplicación de la célula hospedadora para obtener muchas copias del gen. Un ejemplo de esto, ¿qué es? Pues la insulina, el ejemplo que estamos viendo aquí debajo. La insulina, que es este ejemplo que os he ido marcando. Y bueno, ¿para qué podemos aplicar esta ingeniería genética? Pues la podemos aplicar para obtención de proteínas de interés médico y económico, como los antibióticos, por ejemplo, las hormonas como la insulina, hormonas del crecimiento, o vacunas como la que estamos esperando que salgan del coronavirus. Para mejora genética de animales y vegetales para obtener una mayor producción y una mejor calidad nutricional. También para la obtención de órganos de animales con genes humanos para que no sean rechazados los trasplantes. Obtención de vegetales transgénicos que sean resistentes a las plagas de insectos o también a las altas concentraciones de herbicidas. Biodegradación de residuos por clonación de genes bacterianos que producen enzimas que degradan las sustancias tóxicas o contaminantes. Y por último también para terapias génicas, manipulación genética de células enfermas para que ellas mismas puedan producir las proteínas cuya falta o mal funcionamiento provoca enfermedades. Además tenemos que hablar de los riesgos de la ingeniería genética. Tiene muchos beneficios, pero tiene algunos riesgos, como por ejemplo el que se crean productos de consumo humano sobre los que no se tiene un conocimiento completo. También se plantean cuestiones de tipo ético al manipular seres vivos. Otra cuestión también es que no hay suficiente transparencia en la información de los fármacos obtenidos por ingeniería genética, sobre los que hay mucho dinero invertido y la transparencia no es muy alta. Y también, por último, que hay un peligro latente al manipular virus y bacterias patógenos que pueden crecer seres sin control y pueden llegar a afectar a nuestra propia especie, vamos.